Contribuciones a la pedagogía, Paulo Freire. Paulo Reglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Fue un educador y experto en temas de la educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados de este siglo. Él se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil, de donde era oriundo. Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica y posteriormente en el resto del mundo. Según Freire, la educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad, y por ello adquiere una connotación ideológica y política claramente definida. En este video vamos a ver algunas contribuciones a la pedagogía de este educador brasileño. Antecedentes de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica fue fundada por el filósofo y pedagogo brasileño Paulo Freire, quien la promovió a través de su libro en 1968, Pedagogía del Oprimido. Posteriormente se extendió internacionalmente, incorporando elementos de otros campos como la teoría postmoderna, la teoría feminista, la teoría postcolonial, entre otras. La pedagogía crítica pone el centro en el estudiante, buscando que transforme su entorno, inclusive yendo más allá de lo que conoce de manera cercana. La pedagogía se considera una forma práctica social que surge de las condiciones históricas, contextos sociales y relaciones culturales. Se arraiga en una visión ética y política para tratar de llegar a los estudiantes más allá del mundo que conocen. El modelo crítico, orientado para guiar por la pasión y el principio, para ayudar a los estudiantes a desarrollar la conciencia de la libertad, reconocer tendencias autoritarias y conectar el conocimiento con el poder y la capacidad de emprender acciones constructivas, fue fuertemente influenciada por la obra de Paulo Freire, uno de los educadores críticos más aclamados de Latinoamérica. Paulo Freire es uno de los principales representantes de la pedagogía crítica y considera que desde la educación se puede contribuir al logro de significativas transformaciones políticas y culturales. Se trata de un conjunto de prácticas que ponen una relación constante entre esta y la teoría para alcanzar un pensamiento crítico que impliquen un actuar similar en la sociedad. Antecedentes de la pedagogía popular. Esta educación popular surge en un contexto plagado de injusticias asociadas a la exclusión y pobreza, en el que se criticaba al modelo desarrollista de América Latina, en el que se educa para formar mano de obra calificada y no para resolver los problemas de marginación de las clases populares. La intención de la educación popular es desarrollar estrategias para reforzar y conservar la comunidad, más específicamente la comunicación y la organización política de sectores populares históricamente oprimidos, entendiendo que estas estrategias no deberían imponerse como tradicionalmente había ocurrido en el territorio latinoamericano. En otras palabras, comprende a la pedagogía como una acción comunicativa que tiene efectos en la construcción de la persona y de lo colectivo. En cuanto a la ética dentro de la educación popular, podemos decir que en la educación popular la ética es un componente que no cambia. El componente ético es uno de sus pilares fundamentales. En pocas palabras, podemos definir a la educación popular como una propuesta teórico-práctica siempre en construcción. Su visión es integral, comprometida social y políticamente, y es de carácter dialéctico. La escuela del oprimido. Paulo Freire es conocido como el pedagogo de los oprimidos, transmitiendo a su vez la pedagogía de la esperanza. Hagamos un breve repaso de la pedagogía renovadora de Freire. Su obra más importante fue escrita en 1970, La pedagogía del oprimido. El mismo Freire nos la presentaba afirmando que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues,
dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. La pedagogía del oprimido nos propone la práctica de la libertad. Sus afirmaciones, desposeídas de todo carácter dogmático, son fruto de muchas observaciones realizadas durante su trabajo educativo hasta ese momento. La importancia de aprender a dominar la palabra es primordial en la pedagogía del oprimido. Así, al ser la palabra una energía creadora, todo educador está en la obligación de compartir a sus alumnos el poder que sus palabras contienen para transformar su realidad y la de su entorno. Educación bancaria. Freire llama educación bancaria, que en pedagogía del oprimido define como aquella en la que el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Reconocimiento de la autonomía del sujeto. Esto significa que a los sujetos se los acompaña en el proceso. Se aprende de su experiencia, se apunta a hacer una reflexión del contexto de la opresión y a que vean al opresor que tienen dentro, como lo plantea Freire. La autonomía implica que los hombres y mujeres primero se reconozcan como sujetos de derechos. Esto requiere romper con la desvalorización que se realizan los poderosos sobre nuestras capacidades y posibilidades. Nos dice Paulo Freire en un texto magnífico que se llama Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, donde el eje de sus reflexiones no es ni la pedagogía ni el currículum, sino la enseñanza. En Pedagogía de la Autonomía, Freire nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros deben saber y de lo que deben hacer en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad. Un cambio en las personas facilitadoras. La facilitación describe el proceso de conducir a un grupo a través del aprendizaje o del cambio de modo que se anime a todos los miembros del grupo a participar. Partimos de considerar que cada persona tiene algo único y valioso que aportar. Sin la contribución y conocimiento de cada persona, la habilidad del grupo para entender o responder a una situación puede reducirse. El papel de un facilitador implica extraer los conocimientos e ideas de los diferentes miembros de un grupo, ayudándolos a aprender los unos de los otros y a pensar y actuar en conjunto. El educador brasileño Paulo Freire profesaba que la educación debe de ser liberadora, debe apuntar a aumentar la conciencia de los participantes para que se puedan identificar los problemas, sus causas y encontrar las soluciones. El papel de un facilitador es ayudar a un grupo a animar nuevas maneras de pensar y analizar su situación. Esperamos que la información de este video haya sido de mucha ayuda para los estudiantes de educación y pedagogía. Muchas gracias por su atención.